es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Permítanme saludarles, qué gusto tenerles una vez más por este medio y gracias a ustedes que nos sintonizan en cada uno de los videos que se suben a nuestro canal y sobre todo que alabamos desde la distancia a nuestro Señor. Quisiera saludar a todos nuestros hermanos que nos ven desde los diferentes países, Argentina, Perú, Venezuela, República Dominicana. También hemos tenido contacto con personas en Chile y países de la Comunidad Europea. Pero también saludar afectuosamente a nuestros hermanos que nos sintonizan y a nuestros amigos que nos sintonizan aquí en Colombia desde las diferentes partes y especialmente pues obviamente a nuestro distrito Coal aquí en la ciudad de Bucaramanga, la iglesia de Revive,
el grupo organizado Chalón, la Iglesia de Galilea y por supuesto a la Iglesia Libertad, desde donde originamos la señal y la transmisión. Antes de iniciar, quisiera invitarles a que reverentemente hablemos al Señor por medio de la oración. Oremos. Gracias, maravilloso Dios, por las bendiciones que nos das, por tu compañía, por las pruebas que hemos pasado, por las victorias que hemos adquirido bajo tu mano. Rogamos que nos perdones, Señor, sabemos que somos pecadores y sobre todo, Padre Santo, reconocemos que tú siempre has estado ahí guiándonos y llevándonos para que podamos seguir la senda que lleva hacia la corona de la vida. Gracias, Padre Santo, pedimos perdón por nuestros pecados y encomendamos a todas las personas que se encuentran en padecimiento de algún tipo. Atiéndele, Señor, sea tu santa y divina voluntad y permite, oh Padre bueno, que día tras día sigamos aumentando nuestra fe y manteniendo nuestra esperanza de que tú pronto volverás. Oramos, maravilloso Dios Padre, en nombre de aquel que ha dado su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos que nos acompañan en el día de hoy, hoy voy a hablar de algo que alguna vez estuve dialogando, acostumbro a dialogar con muchos hermanos y muchos amigos y siempre salen dudas, y en la medida que van saliendo las dudas vamos investigando, orándole al Señor, habiendo la palabra y vamos encontrando esas respuestas. Y en cierta ocasión estaba hablando con un hermano y me preguntaba sobre esas promesas que nos hace el Señor. Y yo le decía, bueno, hermano, hay que recordar que las promesas son condicionales. Y no solo condicionales, sino que están atadas a otras promesas. Y entonces él decía, sí, hay que hacer nuestra parte para que Dios haga su parte. Pero reflexionando un poco en esta semana, me asaltó la duda y el Señor me permitió pues hacer otra vez de nuevo, retomar el tema. Y decir, bueno, nosotros le decimos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a aquella persona que conocemos, oye, las promesas son condicionales. Nosotros tenemos que hacer la parte para que el Señor haga su parte. Pero desconocemos si la otra persona sabe qué es una condición o cómo es que funciona la condición, porque en la Biblia están escritas de cierta manera muy entendibles, muy legibles, pero el sistema condicional hace parte de algo que se llama, para los que trabajamos con ciencias básicas, se llama la lógica matemática. Para los que trabajan con ciencias humanas simplemente se llama lógicas. Y eso hace parte de la lingüística y de la forma como nos relacionamos. Y para la lógica matemática, la forma como interpretamos. Entonces quisiera retomar un poquitico sobre eso, porque también en otra ocasión, y esa a lo que viene el sermón del día de hoy, alguien me preguntaba y decía, bueno, pero si Job fue tan buena persona, agradable ante los ojos de Dios, varón perfecto, ¿por qué razón sufrió lo que tenía que sufrir? Y entonces, entendiendo lo de las promesas, yo le dije, es que Job no estaba cumpliendo. Entonces cualquiera diría, uy, pero el hermano que está diciendo, si la Biblia dice lo contrario, si Job era varón perfecto ante los ojos de Dios. Pero entonces quiero explicarlo a partir de lo que es una promesa y la condición de una promesa. Y de acuerdo a eso vamos a ver qué fue lo que le hizo falta a Job, que el Señor permitió que el enemigo le diera precisamente esa prueba. Entonces nosotros cuando estamos en el colegio, principalmente ya dejamos la educación elemental y pasamos, en Colombia se llama media vocacional, que tiene que ver con los dos últimos grados, 10º y 11º. Sé que en otros países hay más de 11 grados, aquí hay 11 grados. Nosotros lo llamamos la media vocacional, que es como la transición entre el colegio a la parte universitaria. Entonces, en esa media vocacional se desarrolla la lógica matemática, y es una matematización de cómo interpretamos la información que está escrita, diciendo de alguna manera más o menos, porque esto tiene una definición más amplia. Entonces nosotros estudiamos algo que llaman las tablas de la verdad, y en esas tablas de la verdad voy a ver solo 3 de los 4. Existe disyunción, conjunción, el condicional y el bicondicional. Solo vamos a ver la disyunción, la conjunción y el bicondicional, que hace parte de cómo están escritas, cómo se interpretan las promesas que están escritas en la Biblia. Si usted adquiere esta información y lo aplica, va a ver que es más sencillo entender las promesas y saber en qué estoy fallando y qué me hace falta para poder entender precisamente la aseveración que dice que era que Job le hacía falta algo
y por eso fue que el Señor permitió que llegara a la prueba. Entonces la primera de ellas es la disyunción. Ustedes pueden ver allá en sus pantallas una tabla, esa es la tabla de verdad, aparece P y Q, y P hace referencia a sopa y Q hace referencia a seco. Entonces quisiera también aclarar, porque sé que la transmisión se hace para fuera de país. Nosotros llamamos sopa al preparado en el cual los alimentos quedan en el agua. Entonces cuando te lo sirven, pueden ser que queden en una mezcla heterogénea o una mezcla homogénea, o sea que tú puedes identificar los constituyentes o que no los puedes identificar, eso se llama sopa. Y le llamamos seco al preparado de alimentos en los cuales tú no ves solo la parte sólida, no ves la parte líquida. Entonces, entendiendo eso, nosotros generalmente a la hora del almuerzo, es costumbre en casi toda Colombia que se sirva la sopa y el seco. Generalmente aquí en la parte central, lo que nosotros llamamos región andina en Colombia, en toda la parte que atraviesa la cordillera, nosotros por lo general culturalmente servimos la sopa y el seco. Entonces, en la tabla de verdad que ustedes están volviendo a ver allá, P hace referencia a sopa y Q hace referencia a seco. Y la disyunción es esa conexión con la palabra O. Entonces, en la parte de abajo de la tabla, inferior derecha, dice, ¿degusta la sopa o el seco? Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea verdad, que sea cierto? Como la conjunción O, la disyunción O, para que esa premisa sea verdad, para que eso se cumpla, usted puede hacer cualquiera de las dos acciones. Volvamos a la tabla. ¿Qué dice la tabla? Si me tomo la sopa, tomar en este caso significa degustar, y consumo el seco, cumplo. Esa disyunción se hace verdadera. Pero también si solo consumiera la sopa y dejara de consumir el seco, la conjunción se hace verdadera. La disyunción se hace verdadera, perdón. Si consumo, pero si no consumo la sopa y no consumo el seco, ninguno de los dos, esa disyunción se hace falsa. Entonces aquí, mis hermanos, es interesante y amigos, que para que cuando una promesa se utiliza el conector o en matemáticas la disyunción, quiere decir que cumpla usted cualquiera de las dos partes, va a ser cierta. También tenemos otra, tenemos la conjunción. La conjunción, hermanos, no es más que utilizar ahora el conector y. Ese conector y, a diferencia del o, solo hace verdadero esa premisa cuando se cumplen las dos partes. Entonces, tiene que obligatoriamente cumplirse las dos partes. En este caso, tomarse la sopa y consumir el seco. Si no se consume la sopa y no se consume el seco, entonces no estamos cumpliendo y la premisa se hace falsa. Si no consumimos el seco pero sí la sopa, la premisa se hace falsa. Si consumimos solo el seco y no la sopa, la premisa también se hace falsa. La única manera para que sea verdadera es que las dos se cumplan al mismo tiempo. Por otra parte, mis hermanos, tenemos el bicondicional. En el bicondicional se utiliza el conector sí y solo sí. En este caso, para el ejemplo que ustedes pueden ver en la tabla, dice, ¿degusta la sopa? Sí y solo sí, degustas el seco. La única manera para que el bicondicional sea verdadero es que se cumplan las dos premisas o no se cumpla ninguna. Y aquí es donde me quiero centrar, porque cuando se asevera que las promesas del Señor son condicionales, aplican esta estructura bicondicional. Nosotros sabemos que para nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. En otras palabras, utilizando el lenguaje matemático, nosotros decimos que Dios actúa sí y solo sí, nosotros actuamos. ¿Qué quiere decir? Que para que esta premisa sea verdadera, para que esto sea verdadera, para que la promesa sea verdadera, yo tengo que actuar para que el Señor actúe. O yo no actúo y el Señor tampoco actúa. Y así es como están escritas las promesas en la Santa Palabra, utilizando el sistema bicondicional. Entonces es interesante cuando tú ya entiendes esto,
cuando tú ya entiendes esto, poder interpretar o poder entender de una manera un poco más sencilla, siempre y cuando tú estés orando, estés estudiando la palabra y pidiendo la dirección del Señor Espíritu Santo, de cómo es que las promesas realmente están atadas unas a otras y realmente actúan. Y cuando no está la promesa actuando es porque a mí me falta llenar alguna condición de la que está ahí. Por ejemplo, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas llegarán por añadidura. Entonces, cuando a mí me dicen, buscad primero el reino de Dios y su justicia, tengo que buscar las dos cosas para que eso sea cierto, el reino de Dios y su justicia. No puede ser que busque el reino de Dios y deseche la justicia, o no puede ser que tome la justicia y deseche el reino de Dios. Por eso utilizan la conjunción, y recuerden que para que la conjunción sea verdadera, ese conector y, por obligación tengo que cumplir las dos partes. Pero esto tiene algo más. Esto no es solo una conjunción, utilizar el conector y, sino también es un bicondicional. Cuando lo pasamos a bicondicional y entendemos la condición, dice, las demás cosas llegarán por añadidura si, solo si, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y es interesante. Yo quiero que las demás cosas me lleguen por añadidura. ¿Qué tengo que hacer? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Como sabemos, el bicondicional, como vimos en la tabla anterior, solo se hace verdadero cuando yo hago mi parte y el Señor hará su parte. ¿Qué quiere decir? Que ese buscar el reino de Dios y su justicia tiene que ser verdadero, lo tengo que hacer. Y como vimos, cuando está el conector y las dos partes las tengo que cumplir, o sea, buscar el reino de Dios y su justicia. Si me dedico a buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, las demás cosas llegarán por añadidura, porque en eso radica la condición. Por eso muchas veces nosotros decimos, uy, pero es que la promesa es condicional. Y muchas veces nosotros no aplicamos, reclamamos la promesa, pero no aplicamos la promesa. Y al no aplicar la promesa, pues obviamente que no se nos da. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, simplemente hablamos y decimos, Señor, quiero que las cosas me lleguen, pero no hacemos nuestra parte? O hacemos una fracción de la parte. Y ahí el detalle. Entonces, cuando esta hermana me preguntaba, me decía, ¿y por qué Job, siendo tan bueno, siendo varón perfecto, etcétera, etcétera, sufrió estas cosas? Y yo le decía, no, lo que pasa es que hay algo en la promesa que él no estaba cumpliendo. Y quiero que la analicemos. Porque cuando nosotros entendamos esto, podemos saber y tratar de hacer un autoanálisis si es que el que falla es Dios o el que estoy fallando soy yo. Porque esas son preguntas que nos hacemos como humanos. Esas somos preguntas que nos hacemos como pecadores. Entonces, ¿quién está fallando? ¿Es Dios o soy yo? Eventualmente nosotros podemos afirmar que definitivamente soy yo porque Dios no falla. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué Dios no actúa? Porque para eso está el bicondicional. Recuerden, Dios actúa si y solo si nosotros actuamos. Y así es como funcionan las promesas. Los invito a mis hermanos a que busquemos en la Santa Palabra, en el libro de Éxodo, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 26, donde encontramos la promesa asociada para poder entender por qué a Job le llegaron las pruebas. Entonces, los invito a que abran su palabra. Voy a leer de la Reina Valera 1960. No cambia mucho de las otras versiones. Reina Valera 60 dice, si oyes. En otras dice, si escuchas. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tenemos esta promesa. Pero esta promesa, como vimos, es un bicondicional. Pero ese bicondicional inicia con una conjunción. Y esa conjunción tiene 4 cosas específicas. Dice, la primera, si oyeres atentamente mi voz. Primera, ¿cierto? Hicieres lo recto delante de sus ojos. Segunda, dieres oído a los mandamientos.
Tercera, y guardares todos los estatutos. 4 cosas tenemos aquí. Y esas 4 cosas están conectadas con la I. Entonces, oír atentamente la voz, y hacer lo recto delante de los ojos, y dar oído a los mandamientos, y guardar todos los estatutos. Todos los estatutos que ¿qué? Todos los estatutos que Dios les da, que Dios nos da. Si cumplimos esas 4 cosas y hacemos que esa preposición sea verdadera, finalmente el condicional se va a cumplir, porque Dios actúa. Recuerden que para que eso sea cierto y Dios no dice mentiras, entonces si nosotros cumplimos nuestra parte, Dios cumple su parte. Recuerden, Dios actúa si y solo si nosotros actuamos. Entonces, ¿qué es actuar? Tenemos 4 cosas. Recuerden que en esa conjunción cada parte se debe cumplir. Si se deja de cumplir una sola parte, pues obviamente anulamos la promesa. Bien lo dice en el libro de Santiago. Cualquiera que quisiera guardar los mandamientos y fallara en uno solo, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque es una conjunción. Guardar todos los mandamientos. Todos están unidos con el conector Y o Y. Entonces tenemos 4 cosas. En la parte final dice: ninguna enfermedad que las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Realmente la palabra original, en hebreo original, dice Jehová Rafa. Jehová Rafa significa Jehová el sanador. Quiere decir que hay una enfermedad. Pero ¿qué fue lo que le envió el Señor a los egipcios que tiene que ver con lo que le envió a Job? Nosotros muchas veces, cuando estamos tratando estos temas, simplemente empezamos y tratamos las plagas, pero no nos damos cuenta que esas plagas están asociadas realmente a las enfermedades que mandó el Señor. La enfermedad no es una sola cosa, la enfermedad realmente son 3 cosas. La enfermedad física, que es la que experimenta nuestro cuerpo; la enfermedad psicológica, que es la que enfrenta nuestra mente, preocupaciones, tristeza, etcétera, etcétera; y la enfermedad espiritual, que es la que tiene que ver con mi fe, el saber que Dios está conmigo y que lo que yo creo realmente es, y que no es ahora que esto haya cambiado, sino que se mantiene a pesar de las cosas que están pasando. Entonces, cada una de las plagas evidentemente generó una enfermedad, un tipo de enfermedad sobre el pueblo de Egipto. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Cada una de las plagas desafió a cada uno de los dioses que tenía el pueblo egipcio. Desafió al Nilo, desafió a los dioses de la fertilidad, desafió a los dioses del clima, ¿sí? Y puso entredicho su confianza espiritual que tenían sobre esos ídolos. Entonces hubo enfermedad espiritual. Pero también envió enfermedad psicológica, enfermedad mental, enfermedad emocional, otras personas lo llaman. Ustedes van a decir, ¿pero por qué? Claro, si tú vives de la tierra, tú vives de cultivar, y te llegan las langostas y te comen la tierra, te comen tu fruto, automáticamente tú entras en sus obras y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, me quedó un poquito, pone la confianza en ese poquito, pero después te da un granizo y ese granizo quema todo lo que las langostas no habían quemado, y ahora te quedas sin comida, te quedan sin cómo trabajar. ¿Qué hacer? Tú entras en preocupación por los tuyos, por su vida misma. Y a eso, si miramos los animales, que mueren los animales también, tú empiezas a preocupar. Tú no puedes trabajar porque está todo lleno de ranas, no puedes trabajar porque todo se llenó de moscas. Entonces también había enfermedad emocional, pero no solo eso. Finalmente hubo enfermedad física, porque cada uno de los habitantes de Egipto terminaron teniendo llagas en su cuerpo. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Job? Si cuando nosotros leemos a Job, en los primeros capítulos dice que él era hombre perfecto, varón perfecto ante los ojos de Dios. Pues primero miremos algo. ¿Será que Job vivió las enfermedades que vivió el pueblo de Egipto? Porque aquí la promesa que está escrito en Éxodo 15:26 dice que no enviará ninguna de las enfermedades. Y ninguna de las enfermedades puede ser cualquiera de esos 3 tipos: la física, la psicológica y la espiritual. Y vamos a mirar. Job
perdió los hijos, perdió sus empleados, perdió su ganado, perdió sus cosechas, enfermó físicamente. Entonces quiere decir que definitivamente, por ahora mirándolo, sí tuvo una enfermedad física. No sabemos si similar a las que tuvo el pueblo de Egipto, pero sí sabemos que dentro del paquete pues está esa. Sin embargo, pues él cuando pierde todo antes de enfermar, de llevar la llaga, él dice, pues nacido vine al mundo, nacido volveré, y no tuvo una enfermedad espiritual. Sin embargo, cuando seguimos leyendo todo el libro de Job, nos damos cuenta que él sí obtuvo, no enfermedad espiritual, pero sí enfermedad psicológica. Cuando él dice que ni siquiera debió haber nacido, porque si iba a vivir eso, ¿para qué? Entonces tenía dos tipos de enfermedades, la psicológica y la física. La espiritual nunca le llegó, la mantuvo. Entonces la pregunta es, si decía que era varón perfecto ante los ojos de Dios, ¿por qué pasó lo que pasó? Si aquí la promesa dice que no iba a enviar ninguna de esas enfermedades. Entonces yo le decía a esta persona, así, es que él no cumplió. Y analicemos un poco. Vamos a mirar aquí que esto es interesante. Para que Dios actuara y no enviara ninguna de los tres tipos de enfermedades, debía Job cumplir la siguiente parte. Entonces vamos a mirar, eran 4 cosas, recuerden: oír atentamente la voz del Señor, hacer todo lo recto delante de los ojos de Dios, dar oído a los mandamientos y guardar todos los estatutos que el Señor nos diera. Vamos a ver, cuando miramos la descripción, ¿Job guardaba los mandamientos? Sí, efectivamente. ¿Job guardaba los estatutos? Sí, efectivamente. Inclusive en la descripción nosotros encontramos que él inclusive ofrecía los sacrificios no solo por él, sino por los hijos, porque sabía que los hijos de pronto cuando se reunían entraban en pecado. O sea que él sí estaba haciendo lo que el Señor le había mandado. Y también dice que él era varón perfecto ante los ojos de Dios. O sea que por lo menos 3 condiciones sí estaba cumpliendo. Pero recuerden que cuando se utiliza la conjunción o el conector y, tienen que cumplirse cada una de las partes, porque si no, se invalida. Entonces la parte que hace falta aquí es: si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios. Nosotros decimos, o sea que Job, a pesar de que hacía todas esas cosas, no estaba escuchando atentamente la voz de Dios. Efectivamente, así es. Dice, hermano, ¿cómo lo comprobamos? Estamos leyendo toda la historia de Job, y en un momento cuando él entra en su problema, su enfermedad emocional, y le reclama a Dios, y el Señor se le aparece en un torbellino y empieza a hacerle una serie de preguntas. La pregunta que me parece más interesante, o la que se utiliza mucho, es: ¿y quién le puso el límite a las aguas? Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Qué le dijo? ¿Y dónde estabas tú cuando le puso el límite a las aguas? ¿Y cómo lo vemos? Es sencillo. Cuando tú vas llenando un vaso, lo vas llenando gotica por gotica, y él llega al final, tú sigues llenando con goticas, y si tú miras la orilla del vaso, te das cuenta que el agua está por encima del vaso, y sin embargo no se riega. Esas son las preguntas que le hacía el Señor a Job. Y bueno, ¿y quién hace eso? ¿Por qué no se riega? ¿Quién le dijo al mar llegue hasta aquí? ¿Quién le dice al río quédese aquí? ¿Quién le dice a la laguna quédese aquí? ¿Quién separó la tierra del agua del cielo? Y él le demuestra su poder, y él habla con Job, y lo que nos confirma a nosotros que a Job le hacía falta oír atentamente la voz de Dios. Y esto es una cosa interesante: no es oír la voz de Dios, es oír atentamente la voz de Dios. Es diferente. Nosotros muchas veces caemos en el error y oímos a Dios, pero no oímos atentamente la voz del Señor. Y Job vivió esta experiencia. Los invito, mis hermanos, a que busquemos en la Santa Palabra el libro de Job, capítulo 42, y leamos los versículos del 1 al 6. Job 42, versículos del 1 al 6. Acompáñenme allá en sus casas. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
esta es la confirmación. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Job entró en su crisis psicológica, en su enfermedad psicológica, estando en su enfermedad física, recuerden que él nunca tuvo enfermedad espiritual, empezó a hablar con Dios, pero ahora no solo empezó a hablar con Dios, sino que lo empezó a escuchar atentamente. Y cuando él lo escuchó atentamente, reconoció que él solo lo oía, pero no lo escuchaba atentamente. Y por eso dice que él hablaba de cosas que no sabía o de cosas que no entendía. Pero dice, ahora yo te hablaré y tú me contestarás. O sea, yo le voy a preguntar a Dios y Dios me va a contestar. Pero para que eso sea así, él tiene que escucharlo atentamente. Por eso fue que no se cumplió la promesa que leímos en Éxodo. Porque recuerden que eran 4 cosas. Escuchar atentamente la voz de Dios, hacer lo recto ante los ojos de Dios, oír sus mandamientos y cumplir todos los estatutos que Dios nos da. Job hacía las primeras 3 cosas, pero la primera cosa, que era escuchar atentamente la voz del Señor, estaba fallando. Cuando el enemigo sabe que nosotros fallamos en una de esas cosas, simplemente viene contra nosotros, actúa contra nosotros. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que el Dios no va a actuar, porque sabe que estamos desprotegidos, porque sabe que nosotros nos hemos alejado de la protección de Dios. Y esa promesa no se cumple para nosotros. Pero Job reconoció que solo lo estaba oyendo, mas no lo estaba atendiendo como dice en la promesa del Éxodo. Y cuando él lo entiende, dice, por eso me arrepiento. Se arrepiente y a partir de ahí empezó a escuchar atentamente la voz del Señor y obtuvo la victoria. Cuando nosotros entendemos que precisamente esas promesas que nos hace el Señor son bicondicionales, sabemos que nuestra parte la debemos tratar de cumplir. Pero cualquiera diría allá en sus casas o en el lugar donde nos estén observando o escuchando, diría, uy, pero complicado, porque si Job era varón perfecto ante los ojos de Dios y nosotros, como que, ¿cómo nos comparamos ahí? Bueno, afortunadamente, nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Y afortunadamente nosotros contamos con el Nuevo Testamento que nos da más luces para este tiempo. Vamos a leer, mis hermanos, en Primera de Juan, el capítulo 5, los versículos 2 y 3. Dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Es interesante, en esta cita me dice que guardar los mandamientos no es gravoso, no es difícil. Pero ¿cómo no va a ser difícil si nosotros tratamos de hacerlo y es complicado? Terminamos diciendo mentiras sin querer, tomando lo que no es nuestro a veces sin querer. Hacemos promesas que no cumplimos. Muchas veces caemos en idolatría sin darnos cuenta. ¿Cómo es que eso es así de fácil? Otra cuestión de las promesas del Señor es que no son conmutativas. La parte que nosotros hacemos no es conmutativa, es secuencial. Eran 4 cosas, ¿recuerdan? Job cumplió las 3 últimas. La primera le hacía falta. Pero, tal como está escrito ahí, es una secuencia. Según como leímos en Éxodo, y tal vez para los que ya lo hayan leído se darán cuenta de eso, que primero hay que oír atentamente la voz de Dios. Cuando tú escuchas atentamente la voz de Dios y lo conectamos con estos versículos en Primera de Juan capítulo 5, entendemos que oír la voz de Dios obligatoriamente me conlleva a amar a Dios. Y si yo amo a Dios, tal como leímos en la cita, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Cuando yo me enamoro de Dios, termino guardando los mandamientos y no me doy cuenta. Pero para eso primero tengo que hablar, escuchar atentamente la voz de Dios. Esa parte que a mí me toca, como le digo, no es conmutativo. Tiene un orden específico y así como se da, tiene que hacerse. Entonces recuerden, vamos a recordar
educación elemental para otras partes diferentes a Colombia, o la educación primaria para Colombia. Cuando tú estás aprendiendo a sumar, aprendes la ley conmutativa. La ley conmutativa, ¿qué es? Que el orden de los sumandos no afecta el resultado. Entonces, tengo en este lado 2 unidades, tengo en este lado 3 unidades. El adicionar y reunirlo, entonces primero cojo las 2, después traigo estas 3, entonces 2 más 3 igual a 5. Pero también lo puedo hacer de otra manera. Tengo estas 3, traigo las 3, tengo estas 2, traigo los 2, ahora es 3 más 2 igual a 5. Lo estoy haciendo en diferentes órdenes y vuelvo y obtengo el mismo resultado. Para las promesas de Dios no existe ley conmutativa. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Primero busco el reino de Dios y seguidamente busco su justicia. Las dos. No primero busco la justicia y después el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. No es conmutativo. Tengo que cumplir las dos, pero en la secuencia que me las dan. Entonces la promesa dice, primero tengo que escuchar atentamente la voz de Dios, hacer lo recto ante los ojos de Dios, segundo, oír sus mandamientos, de tercero, y cuarto, guardar y hacer todos los estatutos y normas que me da el Señor. En esa secuencia. ¿Y por qué tengo que entenderlo así? Porque cuando lo hago de esa manera, el mismo Señor me va ayudando. Ya lo vimos aquí, nos enamoramos de Dios y al enamorarnos de Dios, los mandamientos los vamos a guardar de la manera más sencilla. Ni siquiera nos daremos cuenta que lo estamos haciendo porque como escuchamos atentamente la voz de Dios, simplemente nos enamoramos de Dios y reconocemos el amor. Vamos a leer otra cita, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 al 24. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vuelvo a leer, mis hermanos. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Hoy el Señor nos dice, escuchemos atentamente la voz de Dios. Y cuando escuchamos atentamente la voz de Dios, Él dice que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que creamos que Él se hizo carne para venir a rescatarnos del pecado, para venir a colocar ese cerco de protección, para que ninguna de las enfermedades que cayó sobre la tierra de Egipto caiga sobre nosotros, ni la psicológica, ni la física, ni la espiritual. Y tal como lo dice la cita, cuando nosotros escuchamos atentamente la voz de Dios, tenemos confianza en Dios. Y cualquier cosa que le pidamos, pues Él nos la dará. Porque bien lo leímos en Primera de Juan 5, capítulo 2 y 3. Perdón, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y me lo está ratificando aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 al 24. Estamos escuchando la voz de Dios, estamos guardando sus mandamientos, eso nos permite estar con el Señor, pero no solo eso, el Señor me dice, como estás escuchando atentamente la voz de Dios, cree que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesucristo vino a dar la vida por ti y por mí, que nosotros nos amamos los unos a los otros porque esa es la buena obra que debemos hacer. Y sabemos que si estamos en eso, lo continuamos haciendo, permanecemos con nuestro Señor Jesucristo, permanecemos con Dios Padre, porque la promesa que nos dio nuestro gran Salvador cuando vino a la tierra, es necesario que yo me vaya para que venga otro más poderoso que yo, el gran Consolador, esté con cada uno de nosotros. Y entonces aquí el panorama se va disipando. Alguno diría, uy, pero si a Job le pasó eso siendo varón perfecto ante los ojos de Dios, ¿qué voy a hacer si yo no tengo? No te preocupes.
Escucha atentamente la voz del Señor que te manda hoy. Dice, mire, escúchame, cree en mi Hijo, el que vino a dar la vida por ti y por mí. Y no solo eso, ahora haz lo que te estoy mandando hoy, que nos amemos los unos a los otros. Y no solo eso, ahora, si tú me amas a mí porque me escuchas atentamente, vas a obedecerme en creer en el Salvador, en amar a los otros. Y eso te va a conllevar a guardar los mandamientos de una manera sencilla, de una manera práctica. Y para confirmar que eso es cierto, el Espíritu Santo está contigo y está conmigo. Las dificultades no van a faltar, mis hermanos. Pero la promesa está ahí. Si escucharas atentamente mi voz, si hiciera lo recto ante los ojos de Dios, si oyera los mandamientos y guardara los estatutos y normas que da el Señor, ninguna de las enfermedades que mandó sobre el pueblo de Egipto caerá sobre nosotros. Ni la espiritual, ni la psicológica o emocional, ni la física. Muchas veces nosotros fallamos y pretendemos hacer las cosas al contrario, creemos que eso es conmutativo. Entonces trato de guardar los mandamientos, trato de ser una persona altruista, o sea que haga las cosas de buena manera para los demás, pero me olvido de escuchar atentamente la voz de Dios. Si yo no escucho atentamente la voz de Dios, ¿quién me va a leer los mandamientos? ¿Quién me va a indicar qué tengo que hacer? ¿Y quién finalmente me va a mostrar que estoy fallando? De esa manera no podemos actuar y el Señor Jesucristo no actúa, ni mucho menos el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26, para ir concluyendo, queridos amigos y hermanos que nos han estado siguiendo en esta transmisión. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escucho atentamente la voz de Dios y tal como decía en 1 Juan capítulo 3 versículos 21 al 24, podemos pedir lo que sea que el Señor nos lo va a conceder, y cuando digo lo que sea es en el amor de los unos a los otros, porque ese es el mandato que me da el Señor. Y dice, y como yo no sé pedir, el Espíritu Santo interviene para que pida como se debe y el Señor nos dé como se debe. Nosotros muchas veces simplemente reclamamos promesas, pero no nos detenemos a analizar la promesa, qué es lo que tengo que hacer para que Dios actúe. Mira la historia de Job, varón perfecto ante los ojos de Dios, ¿sí? Y sin embargo él pasó la prueba. Y cuando leemos esa promesa de Éxodo, vemos que, oye, Job le falló una cosa pequeña, diríamos, pero realmente es grande. No oyó atentamente la voz de Dios, y por eso cuando él se arrepiente dice, de oídas te he escuchado, mas ahora mis ojos te ven, por eso me arrepiento en silicio y ceniza. No es reclamar la promesa, es pedirle al Señor que nos hable y hablar directamente con Él. Permitir que el Señor Espíritu Santo me la explique, me permita entender, me fortalezca, tal como dice ahí en Romanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que nosotros entendamos, apliquemos la parte que nos corresponde para que Dios lo haga. Recuerden, las promesas son bicondicionales. Dios actúa, sí y solo sí, yo actúo. Pero no estamos solos. Señor Espíritu Santo está aquí contigo y conmigo. Es permitirle. Hablemosle al Señor, escuchémoslo atentamente para que las demás cosas lleguen y mi parte, la parte que me toca, se cumpla. Lo hemos leído y lo hemos venido desarrollando. Escucho a Dios atentamente, practico el amor porque le obedezco al Señor en creer en mi Señor Jesucristo y a su vez en amar a los que a todos sin hacer distinción. De esa manera los mandamientos no son gravosos de llevar, son sencillos de llevar. Y empezamos a hacer las cosas que el Señor quiere. Y de esa manera el cerco de protección cae sobre cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros obviamos estas partes.
tenemos que esforzarnos en escuchar atentamente la voz del Señor. Porque tal como lo dijo Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? El enemigo está alrededor como león rugiente. Y cada vez que tú quieras escuchar atentamente la voz del Señor, que debería ser en todo momento, Él se coloca en medio, hace ruido para que no lo escuchemos atentamente, sino simplemente lo oigamos. Y cuando no escuchamos atentamente, hacemos parte que sí y parte que no. La promesa se cumple porque recuerden, el conector y tiene que ser cumplida al pie de la letra. Pero no estamos solos. En este momento, amigos y hermanos que nos ven, es necesario que empezamos a hacer ese análisis. Tantas promesas que reclamo, pero realmente entiendo cuál es la parte que me toca. Pidámosle al Señor, hablemosle y escuchémosle atentamente. Reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo, amemos los unos a los otros. Permitamos que el Señor Espíritu Santo actúe tanto en ti como en mí. Y de esa manera el Señor hablará, nos llenaremos de amor y empezaremos a actuar para que las promesas empiecen a cumplir. Creo que este es el momento para hacerles un llamado. No sé, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, cuánto tiempo has estado reclamándole al Señor, pidiéndole sus promesas. Señor, que las promesas se cumplan en mí, que se cumplan en mis seres queridos, en los que tengo en alta estima. No sé cuánto tiempo llevas, pero yo sí te quisiera preguntar, ¿cuánto tiempo tú le has dedicado a escuchar atentamente la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo tú te has sentado a leer la Biblia, pero no a leerla, sino a estudiarla con el Señor, escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces en oración tú le hablas al Señor, pero permites que Él te hable y tú le escuchas y tú le respondes? Es momento, mis hermanos, para que cada uno nos acerquemos a Dios y empecemos a hablar con Él, para que Él actúe tal como dice su santa palabra. De pronto este llamado es para ti, visita, amigo que nos acompañas, el que por alguna razón abrió este canal y no sabía y encontró la predicación y se entretuvo, y ahora ese mensaje es para ti. Tal vez para ti, amigo, que te invitaron a verlo y por primera vez nos vemos a través de este canal. O hermano, también puede ser para ti, porque ese llamado para mí también es, para los míos, para la familia, para todos. De pronto tú en este momento estás sintiendo que el enemigo quiere oscurecer el consejo, se está colocando por ahí a tu lado. Puedes sentir hasta que se te sienta encima tuyo, te sientes inclusive a veces nervioso. Que sea este momento en el que le demos una oración y le pidamos que sea el Señor que nos ayude. Recuerda lo que leímos en Romanos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Creamos en eso y hagamos nuestra parte para que el Señor actúe. Recuerden, el Señor actúa sí y solo sí nosotros actuamos. Os invito a que oremos. Gracias, Dios, por las promesas que nos has dejado. Pero gracias también, Señor, porque tú estás dispuesto a escucharnos y a respondernos. Permite, Señor, que el Espíritu Santo siga inundando nuestra vida para que te podamos atender como tú lo ordenas y de esa manera enamorarnos de ti, llevar los mandamientos, hacer lo recto ante tus ojos y guardar todos los estatutos y normas. Gracias, Señor, por la protección que nos das. Gracias por el mensaje que nos has dado y sobre todo, Padre Santo, gracias porque a pesar de cómo somos, tú siempre nos das la oportunidad de acercarnos cada día a ti. Perdónanos, Señor, porque sabemos que fallamos y rogamos que en el amor de nuestro Señor Jesucristo tú nos concedas la victoria, no importa la dificultad que tengamos. Permítenos, Señor, escuchar atentamente tu voz y permítenos entender para que podamos reclamar tus promesas cada vez que nosotros hagamos nuestra parte. Gracias, maravilloso Dios. Encomendamos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, visitas que nos ven. Bendícelos a ellos y a los suyos también, Señor.
En nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, Señor Padre bueno. Amén. Hermano, amigo, tú que hiciste esa oración, tú que has estado atento, si tienes necesidad de seguir estudiando, escríbenos. Aparece en la parte de abajo cómo nos puede contactar y nosotros vamos a orar. Nuestros hermanos nos encargamos de orar también por cada una de sus necesidades. Estamos dispuestos también a estudiar contigo la palabra y sobre todo estamos dispuestos a amarnos unos a nosotros tal como leímos, porque es mandato del Señor. Que el Señor me los bendiga y que pasen un feliz resto de sábado. Amén. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros.
Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de